Bien, eh, hoy en nuestra clase desarrollaremos la parte del sistema americano de amortización, que es otro sistema. Dice, el sistema americano de amortización tiene la siguiente característica: la deuda se amortiza al término de la operación de una sola vez. De una sola vez la deuda se amortiza. O sea que se paga de una sola vez el valor del préstamo. Se reembolsa de una sola vez. Bueno, y los intereses lo que se pagan en forma periódica. Se pagan cada uno de los periodos sobre el valor del préstamo. Generalmente se acumula un fondo para constituir al final de la operación un capital que es igual al préstamo. Y así se le llama un fondo de acumulación. Y ese fondo de acumulación viene a ser una imposición. Entonces dice, la cuota de imposición permite formar el fondo que se denomina fondo amortizante o sinking fund, que le dice también en inglés. Entonces se paga de una sola vez, se amortiza la deuda. Lo que se va pagando en forma periódica viene a ser los intereses. Los intereses se van pagando en forma periódica. Y aparte de eso se habilita como una caja de ahorro en donde se tiene que ir imponiendo fondos, ¿verdad? Y se constituye un fondo que es igual al préstamo. Símbolos y fórmulas. C1 viene a ser interés simple pagado en cada periodo sobre el valor del préstamo a la tasa de interés. La tasa de interés I', constante. C2 viene a ser el fondo amortizante. O viene a ser una cuota constante de imposición a la tasa de interés I. Y la cuota total, que le llamamos C3, viene a ser la suma de C1 con C2. C1 viene a ser el interés pagado en cada periodo sobre el valor del préstamo. Cada periodo. C2 viene a ser el fondo acumulativo, el fondo amortizante. Entonces la cuota total por el préstamo sería C3, C1 más C2. Constante ya, la cual se puede calcular directamente una sola vez o por separado. Como C1 es el interés anual durante toda la operación, entonces viene a ser V por, y C2 viene a ser acá la otra forma, que viene a ser una cuota de imposición. Entonces se acordarán que este viene a ser V por I. De acá sale C de una imposición. Y acá tenemos la otra fórmula que se puede utilizar, la fórmula de C2. C3 se puede calcular directamente la cuota, o sea que, o si no, se puede calcular por separado. C1 viene a ser V por I y C2 viene a ser esta forma. Entonces es conveniente hacer el cálculo por separado y después sumar nomás. Este, para hacer todo de una sola vez, que es la misma cosa. Es la misma cosa. Bueno, acá tenemos un problema. Dice, se contrata un préstamo de $400,000 o pesos a 10 años de plazo a la tasa de interés del 5% mediante el sistema americano, que nos pide determinar la cuota total. La cuota total viene a ser C3, sabiendo que la tasa de interés para el fondo de acumulación es el 4,5% anual, o sea que 4 entero un medio, tiene que ser 4,5. Esa es la tasa para el fondo de acumulación. La deuda viene a ser de $400,000. El tiempo viene a ser 10 años. La tasa de interés viene a ser el 5%. La tasa para el fondo de acumulación, que es menor que la tasa de interés nominal, es el 4,5%. Nos pide la cuota total. Y al utilizar esta fórmula larga, directamente se reemplaza acá. El valor del préstamo viene a ser 400,000. Acá y viene a ser la tasa para el fondo de acumulación. Se aplica esta fórmula directo. Acá 1 más 0,045 le da la décima. Acá abajo 1 más 0,45.
También tendría que ser a la décima menos 1. Menos 1, acá falta el exponente. Y acá es la diferencia entre las tasas. Y prima menos I. Y prima es la tasa nominal y viene a ser la tasa para el fondo de amortización, que es para la imposición. Pues el fondo de amortización, el fondo de acumulación viene a ser una imposición. Bueno, en total viene a ser la cuota de 52.551,52. Dice, para el mismo ejercicio, si se determinan previamente el fondo amortizante viene a ser C2 y el interés anual C1. El interés anual es C1. Se obtiene el mismo resultado como se aprueba a continuación. O sea que se puede calcular C2 aparte por esta fórmula. Sale 32.551,52. Y el interés que viene a ser B por I', 400.000 por 0,05, que viene a ser 20.000. Y sumado eso da 52.000, porque tenemos primero el fondo amortizante viene a ser 32.551. Y el interés viene a ser de 20.000. Entonces, sumado todo eso da 52.551. Esa va a ser la cuota total. La cuota total. Bueno, perfecto. Ya tenemos otro ejercicio. Dice, un préstamo de 10 millones de pesos se ha contratado a 10 meses de plazo a la tasa de interés del 2% mensual. Se sabe que la tasa de interés para el fondo amortizante es de 1,5%. Fíjense que la tasa del préstamo siempre es mayor que la tasa para el fondo amortizante. Este es I', de 2%, y puede ser 1,5. Calcular el total de intereses a pagar y el total a desembolsar por parte del deudor. ¿Cuánto tiene que desembolsar? ¿Cuánto tiene que devolver todo el deudor durante la operación? Bueno, el valor del préstamo es de 10 millones, la tasa es del 2%, la tasa para el fondo amortizante es del 1,5%, n vale 10 meses. Aplicamos la misma fórmula para el interés, 10 millones por 0,02 viene a ser 200.000. 200.000 viene a ser el interés. Bueno, el fondo amortizante viene a ser B por I sobre 1 más I elevado a la N menos 1. Ahí la tasa que se utiliza es acá I', en realidad es del 0,0, o sea que I nomás no I', que viene a ser el 1,5%. Se efectúa este cálculo, da 934.242. Bueno, esto sería para un mes. La operación dura 10 meses. La operación dura 10 meses. Por eso se multiplica todo por 10 acá. Por ejemplo, el interés que era de 200.000 se multiplica por 10 y de 2 millones, porque durante 10 meses. El fondo amortizante que se había creado, este 934.342, es el fondo amortizante mensual, o sea que es de un mes, pero como la duración de la operación es de 10 meses, por eso se multiplica acá por 10. Y da 9.343.420. Es total a desembolsar para constituir el fondo equivalente. Bueno, los 2 millones viene a ser total de interés a pagar acá, durante los 10 meses. Y bueno, y la sumatoria, la cuota, o sea que el total a desembolsar, no solamente la cuota, el total que tiene que desembolsar, que tiene que devolver el deudor, viene a ser acá la suma de I con acá 10 millones más 9.343.420. Bueno, 9.343.420 más 2 millones. 2 millones. En total se va a desembolsar 11.343.420 pesos. Bueno, entonces en esto consiste el sistema americano de amortización, que se paga periódicamente el interés nomás, y en forma paralela se forma un fondo en donde se tiene que ir acumulando, se va formando un fondo acumulativo que se le dice fondo de amortización, pero que en realidad es una imposición porque se va depositando, digamos, en una cuenta paralela. Y al término del vencimiento del préstamo, entonces se suma ese fondo que se acumula más los intereses. En ese consiste el sistema americano de amortización, a diferencia de los otros sistemas, del sistema alemán y el sistema francés. Perfecto.
Bueno, ahora vamos a pasar con esto estamos terminando esta unidad de amortización. Ya vamos a pasar a renta, que es la siguiente unidad. Bueno, hablamos sobre renta. Bueno, el concepto de renta es muy amplio. Se puede hablar de renta nacional, renta personal, renta a la tierra, renta que genera el capital, rentas vitalicias, etc. O sea que, ¿qué significa renta? Implica movimientos de dinero, implica una ganancia, por eso significa renta. Es un movimiento de dinero, ya sea en forma personal, en forma colectiva, la ganancia que puede generar la tierra al darle una cierta utilidad, el capital al prestar dinero genera eso ganancias y eso viene a ser una renta. Rentas vitalicias que se dan a través de los seguros, seguro de vida, las jubilaciones, ya sea otras operaciones que comprometen ingresos periódicos, pero cualquiera sea el caso, la renta siempre implica movimiento o acumulación de fondos, movimiento monetario o acumulación de fondos, como ya les decía, a través de una serie uniforme o variables. Eso ya viene a ser, hay varias formas de ir adquiriendo las rentas. La renta puede ser variable, puede ser en forma temporal, a un ciertos plazos, durante ciertos periodos, con un horizonte bien definido, o sea que con un tiempo definido. O puede tratarse de operaciones sin límites explícitos de tiempo. En este caso vamos a hablar de las rentas perpetuas, que son de carácter infinito, se le dice. En cuanto, por ejemplo, las jubilaciones, son rentas perpetuas porque el beneficiado va a ir cobrando hasta que muera, ¿verdad? En ese caso se le dice renta perpetua. Y en el caso de que el jubilado, por ejemplo, muere, de hecho que ahí expira, termina toda la cuestión de renta. Bien, la renta financiera puede tener cierto plazo, un tiempo definido, a eso se denomina renta cierta, cuando está definido el tiempo. Si se le dice renta cierta, también se le puede llamar renta temporal o temporaria. En cambio, si la operación no tiene un tiempo definido de su duración, ahí vamos a hablar de la renta perpetua. La renta perpetua. O sea que eso es teórico. La realidad puede llegar hasta un cierto punto, ¿verdad? Pero no está definido el tiempo, hasta cuándo. Por eso se le dice renta incierta o renta perpetua. Bajo el supuesto dice que para esta última que la renta tendrá vigencia eterna. Entiéndase por ello que la misma será efectiva, dice, durante toda la vida de las personas e instituciones operantes naturalmente. Sí. Si es una renta colectiva de una institución, si es una renta colectiva, de hecho, si esa institución por A o B motivos, por ejemplo, se cierra, ahí va a terminar la renta. Porque no tiene un tiempo definido. Por eso dice, si las personas o las instituciones desaparecen como entes por algún motivo, ahí la renta se para. Automáticamente el movimiento se para. Bueno. En este capítulo nosotros vamos a abordar las rentas temporarias y las perpetuas, que tratan exclusivamente de operaciones financieras. Bueno, dice, esta breve consideración permite decir que las imposiciones y las amortizaciones que hemos visto en capítulos anteriores son casos de renta, que por su característica de casos esenciales o particulares son rentas, las amortizaciones y también las imposiciones. La imposición va a ser un movimiento de dinero para
para el ahorrista, en este caso, porque durante un cierto tiempo le va a generar interés. Entonces implica un movimiento monetario. Lo mismo en el caso del préstamo para el prestamista. El prestamista también le va a redituar. Por eso implica una renta. Le va a redituar ganancia. Bueno, independientemente de la naturaleza de las rentas, pueden ser temporarias o perpetuas, se clasifican conforme con el régimen de capitalización de intereses pautada en la operación, dice, y la periodicidad de los pagos, las cuotas o término de la renta. Si la capitalización coincide con la época de pago de las cuotas, vamos a tener una renta sincrónica. O sea que de eso ya habíamos hablado varias veces en contenidos anteriores. Si el periodo de capitalización coincide con el periodo de pago de la renta, entonces vamos a tener una renta sincrónica. En cambio, si la época de capitalización de los intereses no coincide con el periodo de pago, entonces vamos a tener la renta asincrónica. Entonces vamos a tener las rentas temporarias con un tiempo bien definido. Esas rentas temporarias pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Posterior a este contenido también vamos a ver las anualidades variables, porque también constituyen rentas. ¿Por qué se le dice anualidades variables? Porque las cuotas ya van variando, que las cuotas son variables y tienen características especiales, tienen comportamientos especiales porque las cuotas pueden ir variando, ya sea en forma de progresión aritmética o progresión geométrica. No como la amortización común, en donde la cuota es constante. En cambio, acá en las anualidades, la cuota va variando y generalmente, como dije ya, en forma de progresión aritmética o geométrica. Bueno, decía que la renta puede ser sincrónica, asincrónica. La renta también se clasifica conforme con la época de inicio del efectivo pago de las cuotas y de la serie. Si el primer pago se efectúa al final del primer periodo, entonces ahí se tiene una renta inmediata. En el caso del préstamo, cuando uno va a efectivizar la primera cuota y al final del primer periodo, que puede ser al final del primer mes, del primer semestre, del primer trimestre o del primer año, en este caso se tiene una renta inmediata. Y si el primer pago se realiza en una fecha posterior al vencimiento, pues vamos a suponer que la cuota va a ser mensual y se va a abonar la primera cuota al inicio del quinto mes recién. En este caso vamos a tener la renta diferida. Dice renta diferida. Si el pago de las cuotas se inicia en una fecha anterior al vencimiento, ahí tenemos la renta anticipada. O sea que para acceder, por ejemplo, a una renta ya se tiene que efectivizar algunas cuotas, unos pagos, en ese caso se tiene la renta anticipada. Y si se efectúa el pago después de un cierto tiempo del periodo de pago de las cuotas, en ese caso tenemos la renta diferida. Bueno, el periodo es el tiempo, el intervalo de tiempo acordado para efectivizar los términos de la renta. Esto es, si las rentas se pagan o se cobran anualmente, el periodo es año. Si el pago cobro de las rentas se pagan o se cobran anualmente, el periodo es año. Si el pago cobro de las rentas se produce trimestralmente, ahí el periodo es trimestre. Y eso nos va a especificarlo. Así como cualquier otra unidad de tiempo acordada para el efecto, cuyo entendimiento es fundamental para establecer el tiempo diferido anticipado que a la vez se tiene en cuenta para la capitalización de intereses en dicho tramo de tiempo. O sea que se hace un pacto y se va a abonar ya en forma inmediata, en forma diferida o en forma anticipada.
Eso viene a ser, está todo estipulado en el documento que se firma, documento sobre el préstamo o sobre una imposición. La mención de pago o de cobro de las rentas tiene sentido debido a que en toda operación financiera siempre habrá por lo menos dos partes contratantes, el acreedor y el deudor. Una que entrega el dinero y otra la que recibe el dinero. Por lo tanto, es cuestión de ubicarse como acreedor o deudor, dice, para decir que se cobra o se paga. De hecho, el deudor paga, el acreedor es el que cobra. Un crédito o préstamo concedido por una institución financiera, la misma recibe posteriormente las cuotas de pago para la cancelación de la deuda, constituyéndose las cuotas como términos de renta. Al decir términos de renta, vienen a ser las cuotas que paga el deudor al acreedor, obviamente. Bueno, en términos generales, eso es lo que viene a ser una renta. O sea que todo, todo movimiento monetario, todo movimiento que implica ganancia, viene a ser una renta. Que puede ser una renta personal, una renta colectiva, una renta nacional, renta de la tierra, eh, por ejemplo, alquileres, etcétera, producen ganancias. Eso implica renta. Toda situación en donde eh, se visualiza un movimiento monetario, eso implica renta. ¿Cuáles son los símbolos y fórmulas que vamos a usar? Hay varios símbolos, hay varias fórmulas. Con B siempre vamos a simbolizar el valor actual de todos los términos de la renta. O sea que el valor del préstamo. Porque la sumatoria de todas las cuotas, diríamos, digamos, las cuotas de amortización, implica el valor actual de la deuda. Con la letra C minúscula, la cuota constante para operaciones sincrónicas, donde P igual a Q. Bueno, Q, ¿qué era? El número de capitalizaciones en un año. Y P viene a ser el número de pagos en un año. Si coincide eso, entonces tenemos una operación síncrona. Bueno. Bien. Alfa va a ser la cuota constante para operaciones asincrónicas. Ahí cuando P no coincide con Q. El número de periodo de pagos no coincide con el número de capitalización. P es el número de pagos. Ahí tenemos P es el número de pagos en el año. Q es el número de capitalizaciones en el año. M va a ser el tiempo diferido o anticipado y expresado en años. La letra M va a ser el tiempo diferido o anticipado. N es el tiempo, duración del pago, desembolso expresado en años. Y sigue siendo la tasa de interés anual tanto por uno. Se expresa tanto por uno, que significa, si está en por ciento, pues hay que dividir entre 100. Si las capitalizaciones se realizan en periodos menores que en un año, entonces vamos a ver la fracción de tasa. Eso ya maneja. Y sobre Q, en el caso de capitalización trimestral, o sea, en el caso que no sea anual, la capitalización. N por Q y M por Q. N por Q para expresar, por ejemplo, trimestre, semestre, bimestre, mensual, etc. Es lo mismo M por Q. Bien, M que va a ser el tiempo diferido, etc. Bien, esto es interesante. Esto hay que manejarlo. Esto es fundamental. En las rentas, dice, se tienen dos importantes épocas. Época inicial y época de evaluación.
¿Qué es época inicial? Dice, es el principio del periodo al fin del cual se efectiviza el primer término de la renta, la primera cuota. O sea que es el principio, vamos a suponer que la cuota sea mensual. La cuota sea mensual. Y se va a pagar la primera cuota. La primera cuota al inicio del quinto mes. Al inicio del quinto mes. Inicio del quinto mes viene a ser fin del cuarto mes. Fin del cuarto mes. Y acá nos dice, es el principio del periodo al fin del cual se efectiviza el primer término de la renta. Si se efectivizó el dinero en el quinto mes, entonces sería fin del cuarto mes, en donde se tiene la época inicial. Dice, es el principio del periodo al fin del cual se efectiviza el primer término, o sea que se paga la primera cuota. Vamos a suponer que se paga en el quinto mes. Entonces, al inicio del cuarto mes sería la época inicial. Eso vamos a determinar en un ejercicio. Época de evaluación es el momento de recibir o entregar el capital. Es el momento en que uno recibe, en el caso del prestatario, recibe el capital, si es un préstamo, y en el caso del prestamista el que entrega. Ese es el momento. A ese momento se le llama época inicial. En ese momento se debe establecer el valor actual de todos los términos. O sea que uno recibe ahí el valor del préstamo, pues es el valor actual. La época de evaluación puede establecerse en cualquier momento durante la vigencia de la renta. Y acá está la observación, que es muy interesante. Dice, el tiempo diferido o anticipado, que viene a ser M. El tiempo diferido o anticipado está dado por el intervalo de tiempo que dista en términos absolutos entre la época inicial y la época de evaluación. O sea que sería la distancia entre la época inicial y la época de evaluación. Ese sería el valor de M. El signo de M va a ser positivo o negativo si la renta es diferida o anticipada. Si es diferida va a ser con signo positivo. Si es anticipada va a ser con signo negativo. Con signo negativo. Este es para hallar el valor actual nomás. Este es para hallar el valor actual, que este debe ser descuento compuesto, como hemos dicho, descuento compuesto. El valor de M es nulo o cero si la renta es inmediata. ¿Por qué? Porque la época inicial coincide con la época de evaluación. Coincide. Por ese, en ese caso, M vale 0 en la renta inmediata. Pero es el valor de este factor de actualización no se va a anular porque n es exponente. Y sabemos que cualquier término elevado a la 0 es 1, entonces no modifica. Entonces dicen, las rentas asincrónicas deben expresarse en años, tanto la duración de la operación como el tiempo diferido. Y también la tasa de interés. Esa homogeneidad siempre tiene que existir. Si el tiempo está expresado en años, el tiempo diferido, N va a ser el tiempo, la duración de la operación. M es el tiempo diferido o anticipado. O sea que cuando se va a empezar a efectivizar la primera cuota.
el caso va a ser diferido. O si se tiene que efectivizar ya unas cuantas cuotas para percibir el préstamo. Eh, para, ese sería para llegar a la época de evaluación. En este caso es mes negativo. Pero lo que hay que saber es que cuando el tiempo de duración está en años, entonces el tiempo diferido anticipado hay que usar también años. Y la tasa también, en ese caso, tiene que estar en años. Y obviamente, si el tiempo está en meses y el tiempo diferido tiene que estar en meses, hay que usar en meses, y la tasa también en meses. Bueno, vamos a entrar a las rentas temporarias, porque tienen tiempo definido. Dice, las rentas temporarias pueden ser sincrónicas y asincrónicas. Si coincide la época de pago con la época de capitalización, se denominan sincrónicas. En caso contrario, es asincrónica. O sea que cuando P es igual a Q, tenemos sincrónica. Estamos hablando de rentas temporarias sincrónicas. Cuando P es diferente de Q, tenemos las rentas temporarias asincrónicas. Temporaria porque se define el tiempo. Durante cuánto tiempo va a ser la renta. Y la renta, dependiendo de la época de inicio de la efectivización del primer término, puede ser inmediata, diferida o anticipada. Dice, rentas temporarias sincrónicas, inmediata. Vamos a simbolizar con RTSI. RTSI. Significa renta temporaria sincrónica inmediata. Es equivalente a una amortización ordinaria. Es la misma fórmula de amortización. Entonces, cuando la renta es temporaria, sincrónica, inmediata, es la amortización ordinaria.